hermanos. Abran sus Biblias, Gálatas capítulo 3. Pero no se nos olvide lo que acabamos de cantar, porque es solo por gracia, solo por la bondad de Dios que tenemos entrada. Que si fuera por nuestras obras, ya creo que nos estaríamos quemando todos. Eso no es así. Gálatas capítulo 3, versículo 22 en adelante. Vamos a leer de manera antifonal. ¿Lo tienen? Vamos todos al unísono. Voy a leer primero y luego leen ustedes. Usted está en la iglesia del Señor, viene a recibir palabra, a recibir descanso, a estar tranquilo. Deje sus pensamientos ahora a un lado y escuche lo que el Señor tiene que decirle. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Capítulo 4, ¿me le ayudan al hermano a encontrar? ¿Ya? Listo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, serían los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Y ya el último versículo para leer es este: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Tomen asiento, mis hermanos. Recordé de la clase pasada. Yo utilizaba a Abraham para darnos un ejemplo como padre de la fe, como padre de la promesa. Amén. ¿Qué otro? ¿Qué más recuerdan? Muy bien. Señor. Que la circuncisión solamente era un símbolo de que eran introducidos, pero no añadía nada ni quitaba nada a la salvación, cosa que los Gálatas parecía que no entendían. Muy bien. Hoy vamos a mirar la libertad del hombre. Siempre va a estar sujeta a la palabra de Dios. Amén. Su libertad siempre va a estar condicionada a la palabra de Dios. Si camina en la palabra de Dios, usted tiene toda la libertad, toda. Pero si usted no camina en la palabra de Dios, su libertad viene a ser restringida. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y qué es lo que es la libertad verdaderamente? Voy a hacer un recorderis de lo que venimos hablando. Dios dio la promesa a Abraham. ¿Recuerdan? Le dijo a Abraham. ¿Quién era Abraham? Algunos abogan porque Abraham era judío, era israelita, era esto y era lo otro. Si su merced le da un estudio, el hombre Abraham, o Abram, que es su nombre original, vivía en Ur de los Caldeos y era hombre pagano, y su padre era otro pagano que vendía ídolos, según la tradición. Pero el Señor lo llama y el Señor le dice: Abraham, si usted me escucha y me obedece, que era lo que decíamos del Shema,
El Shema es lo que conoce el judío como oye Israel. Nosotros tenemos que oír, y al oír y el entender, ¿qué hacemos? Valga la redundancia, lo hacemos. Cuando tú escuchas y lo entiendes, lo haces. ¿Estamos? En la iglesia se habla de que debemos amar, pero si tú todavía no entiendes eso, no lo puedes hacer. En la iglesia hablamos de ser corregidos, y si tú no lo entiendes, no lo podemos hacer. En la iglesia hablamos de su devoción con Dios todos los días. Si usted no lo entiende, no lo puede hacer. ¿Estamos? Eso fue lo que le pasó al pueblo, pero ya vamos ahorita para allá. Dios dio la promesa a Abraham, y para darle, como les dije, el hombre cuando cae en pecado se incomunica con la parte espiritual, y para que haya comunicación con la parte espiritual necesitamos lo físico, lo que se puede tocar. Y Dios comienza un trabajo con el hombre. Adán y Eva le dice: vaya, sacrifique 2 animales y vístase con esas pieles. Y el hombre va, y ahí es donde comienza el derramamiento de sangre. Luego llama a Abraham y le dice: Abraham, voy a hacer un pacto con usted, y el pacto va a ser este: todo niño nacido de 8 días tiene que ser circuncidado. ¿Qué quiere decir esto? A medida en que vayan ustedes con ese ejercicio, van a entender de que así como se corta el prepucio, el hombre viene a ser separado para Dios, es parte de un pueblo. Eso es lo que quiere decir la circuncisión. Y Dios utiliza esos actos externos. Pasados 130 años, les decía la clase pasada, nació Moisés. Y con Moisés viene la ley en el Sinaí. Y al venir la ley, pasaron 1500 años, y el objetivo de todo esto era mostrarle la incapacidad al hombre de su corazón rebelde en obedecer a Dios. ¿Estamos? ¿Cuántos saben que deben de tener una vida de comunión a diario con Dios? ¿La tiene? Ahí está su respuesta. Para aquellos que quieren venir a decir que hay que cumplir y obedecer la ley para ser salvos, si su merced no puede tener ni 15 minuticos ni 10 minuticos de oración a diario con el Señor, no es eso de que porque cambiamos la persignada. ¿Saben qué es persignarse, no? Padre, por favor, guárdame, bendíceme. Señor, voy para mi trabajo, ayúdame en mis ventas. Grábelo y mientras se baña le dice: Señor, escucha, y va y se baña. Porque la repetición de la repetidera. Una vida de comunión es otra cosa. En el hogar se necesita comunión, y en la comunión hay comunicación. ¿Entendido? Y es importante que nosotros entendamos eso. En la casa debe haber comunicación, debe haber comunión, esposa y esposo, padres e hijos. ¿Estamos? Desafortunadamente, y nosotros hemos cogido ese código que solo estamos para cuando ellos están en problemas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Tenemos que volver a reestructurar las cosas, pero tú necesitas tu comunión a diario con Dios. Y quiero que mire la incapacidad de tu corazón para acercarte al Señor, aún siendo llamado. Eso es una desobediencia. Ya le dije incapacidad y desobediencia. Ya le voy a mostrar juntas cosas. Pasaron 1500 años, y el Señor muestra la incapacidad de un corazón rebelde en obedecer a Dios. Y la ley vino a ser un tutor, un ayudador, un pedagogo que iba conduciendo al hombre diciéndole: ¿sí ve que usted es pecador? Sí, pero espere que viene el Mesías. ¿Sí ve que usted es pecador? Sí. ¿Usted falló en esto? Sí. Y la ley comenzó a guiar al hombre diciéndole: pero hay una esperanza, hay una libertad. Vendrá Jesús, y Jesús será esa promesa de Dios. Y esto es lo que yo quiero que usted en esta mañana aprecie, ame y atesore en su corazón. Anoche veía un documental de el Islam, los musulmanes, sus creencias. Me llené de ira contra mí mismo,
de ver cómo nosotros no amamos la palabra, la doctrina. Veía anoche en ese documental cómo estos, no viéndolos a ellos, pero viendo a los fariseos, a los saduceos, desgarrar el corazón de mi Señor, arrancarle la barba, golpearlo, mandarlo a la cruz, y no siento nada. Ya se me convirtió esto en una religión. Y esto es una relación con Dios, relación. Vuelvo otra vez y hasta la saciedad lo he dicho, todas tus fallas son asunto tuyo, pero tú eres llamado a tener comunión con Dios, no te escudes. No, hoy vivo mi vida, mañana vivo mi vida. Casi lo digo, casi siempre tomo de ejemplo los de alabanza o el que va a dirigir el culto, pero no es solo ellos, son todos. El día que va a dirigir un culto, hipócrita, porque me llega a las 8 de la mañana y cuando no dirige, me llega a las 11. ¿Por qué le digo hipócrita? ¿Le sonó muy duro? La palabra hipócrita es utilizada en el contexto del griego como un actor. La palabra hipócrita es actor. Y el actor como el mimo, se cubría la cara. Y así, el día que dirijo, me cubro la cara. Y el día que no tengo que dirigir, no, eso es una devoción en el corazón. Y ahí está el medidor. ¿Estamos? El que está enamorado, mejor. El que ama, ama. Si usted tiene una cita con la persona que ama, llega tarde. Si se le pasan 5 minutos, usted se angustia, ¿qué tal se vayan? Ojalá que sean novios, la palabra que utilizamos los occidentales. Ay, ojalá me espere. Porque hay un deseo. Es más, llegamos, por eso dice, por ahí el dicho, más cumplido que eso. Pero no, cuando nosotros estamos interesados en algo, somos puntuales. Y ya vamos a mirar la diferencia en muchas cosas. La puntualidad cuando usted trabaja, porque usted sabe que tiene que ser puntual, a la puntualidad de una obligación, que eso es otra cosa totalmente aparte. Cuando usted quiere ser honesto y correcto, lo es. Cuando usted quiere ser un tramposo, no le eche la culpa a nadie, es usted. ¿Estamos? Bueno, y el Señor manda a Moisés, que es lo que viene hablando aquí Pablo a los Gálatas, y les dice, mire, porque ¿qué fue lo que pasó? En la iglesia entraron unos hermanos y dijeron, llegó Pablo y nos dijo, hermanos, ustedes van a ser salvos por la gracia. ¿Y qué es eso, Pablo? Pues que ustedes son unos pecadores y ustedes han hecho lo malo delante de Dios y nunca han obedecido. ¿Han desobedecido a sus padres? Y todos dijimos, sí. ¿Y le dijeron que no hiciera eso y fue y lo hizo? Sí. Ah, bueno. ¿Y qué siente? Pues no, me siento mal. El Señor te llama a arrepentirte de eso. Y si te arrepientes de eso, la gracia te cubrirá por medio de la fe y vendrás a ser salvo. Esa es la salvación por gracia. Entonces entraron los hermanitos y dijeron, allá en la iglesia de Galacia, ustedes vienen aquí a la iglesia, pero ustedes sabían el rito de la purificación, ustedes ya se circuncidaron, le dijeron a los hombres. Y ellos no. Pues hay que circuncidarse porque ustedes ya guardan el día de reposo, ¿cierto? Sí, claro, nosotros guardamos el día de reposo. El día de reposo venimos a culto. Ahora hay que circuncidarse. Y así, cosita tras cosita, comenzaban a enlazar al creyente. Y esta es la pelea que tiene Pablo. No podemos añadirle nada a la salvación. El sacrificio del Señor Jesucristo basta. No hay nada que añadirle. Es más, cualquier sacrificio que usted haga para el Señor es una inmundicia. Si usted se quiere salvar por medio de ese sacrificio que usted hace. El único sacrificio perfecto de olor fragante ante el Padre es la vida del Señor Jesús, porque así lo decidió Él. Eso es lo que Él quiere. Si el Señor le dice, tráigame un dulce de coco, pero a usted le parece, y el Señor le dice, cómpremelo allí, porque ese es el dulce que yo quiero. Pero usted ve que hay unos dulces de chocolate mucho más ricos, entre comillas, y usted va y le compra una caja. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El que pidió. Y el hombre en su hipocresía cree que él puede agradar a Dios
agradamos a Dios por medio del Señor Jesús. Cuando nos presentamos ante el Padre, Él no me ve a mí, sino que me ve bañado en la sangre de su Hijo. Igual nos ve a todos. Por eso todos vamos a ser uno con Él y Él va a ser nuestra cabeza. Nosotros somos la esposa y Él es el esposo. Vamos a venir a una unidad. Viene hablando aquí Pablo de que la salvación es por gracia y por medio de una promesa. Y también nos dice que la ley es un ayo, un pedagogo. ¿Qué es lo que hace la ley? Cuando su merced abra la palabra y encuentra por allá en los 10 mandamientos, no codiciarás. La Biblia es un espejo. ¿Y qué hace un espejo en la vida de nosotros? Refleja nuestro rostro. No puede reflejar el rostro de otro. Por eso cuando viene una predicación y alguien dice, uy, esta charla estaba buena para fulano, se equivocó al mirar en el espejo. Porque si yo me miro en el espejo no veo la cara de Sandra Martínez ni la de Leonardo Pérez, veo la mía. Y ese es el gran problema que tenemos, no logramos vernos en ese espejo. No robarás, uy, este está bueno para fulano. ¡Ey! ¿Le están hablando eso a usted? James, usted está frente al espejo. Por eso la Biblia es un espejo, es un pedagogo, es un ayo que lo tiene que avergonzar en su pecado y conducirlo al Señor para que obtenga la comunión con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Los herederos de la promesa, como dice el capítulo 4, eran niños en su comprensión espiritual. Su merced no le da las llaves de su casa a un niño de 5 años. Al de 10 pues a veces toca. Pero cuando un niño ya tiene madurez, ya no pasa a ser niño, sino una persona con responsabilidad. Se le entregan las llaves y cuando se le entregan las llaves se le puede exigir. Y aquí lo que está diciendo Pablo en el capítulo 4, vamos a mirarlo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Amén. Recuérdenlo, Dios les dio un ritual a los hombres para cumplir y por medio de eso entender las verdades espirituales. En la Biblia usted va a encontrar la ley, que son los 10 mandamientos, y las obras de la ley. En las obras de la ley está la circuncisión. En la ley no está. Díganme, ¿en qué mandamiento aparece a los niños hay que circuncidarlos? ¿Sí aparece o no? En las obras de la ley sí. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Volvemos otra vez al ejemplo. Abraham, ven, Señor, me hace un favor y vamos a hacer un pacto. Siéntate. Espérame un momentico que ya vengo. Y vamos a hacer un pacto. Y dice la Biblia que Abraham se durmió. Y el Señor cortó unos animales por la mitad y pasó por en medio de ellos. Bueno, hablando en términos figurados, pero el Señor pasa en medio de ellos y le dice: Abraham, yo me comprometo a bendecirlo, pero usted tiene que escucharme. Y para que no se le olvide, porque el hombre tiende a olvidarse de todo. Una vez vi una película, creo que era Alejandro Magno, algo así. Llaman a un muchacho y para hacerlo rey, el que lo va a hacer rey le dice: míreme, y coge y le da una cachetada. Que el muchacho le dice: ¿por qué me pega? Y le dice: para que jamás se le olvide el juramento que usted va a hacer ahorita. Y nosotros tendemos a olvidarnos, ¿cierto? Entonces el Señor le dijo: Abraham, la circuncisión, Abraham, la circuncisión. A todos me los va a circuncidar para que vayan aprendiendo que se tienen que separar de los otros pueblos y ser mío. Luego cuando viene Moisés, les dice: creo que ya el ejercicio estuvo bien. ¿Ya entendieron o no entendieron? Y parece que no entendieron. Por eso en Deuteronomio, alguien que lo lea, capítulo 10, versículo 16. En muchas Biblias creo que el título que tiene la renovación del pacto, me parece. ¿Qué dice? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El Señor dijo: ¿ya entienden qué es la circuncisión? Vuelve y léalo, hermano. Circuncidad
pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Eso es la circuncisión. ¿Qué era lo que quería enseñarles? Pureza de corazón y que se doblegaran ante el Señor. Desde Abraham hasta Moisés ese fue el entrenamiento. ¿Y lo entendieron? No. Ahora vienen los 10 mandamientos y va a seguir el entrenamiento. ¿Y lo van a cumplir? No. Porque nosotros tendemos a olvidar. Por eso es que el hombre casado que carga su anillo, cuando se sube a un bus y va a coquetear, las mujeres muchas veces le miran la mano. Y cuando le miran la mano y él lleva el anillo, le acordaron que era casado. Sí, los símbolos externos nos recuerdan lo que somos. Hay veces los hombres separados y las mujeres separadas dicen en las iglesias: levántense los solteros. Ay, tan bellos ellos y se paran. Son separados, no son solteros. ¿Cuál es la diferencia entre el soltero y el separado? Soltero que no tiene esposa, el separado que está separado de su pareja. Exacto. Sencillo, ¿no? Pero ¿por qué queremos pasar por la vida como solteritos? Y es importante que nosotros entendamos: ay, hermano, la naturaleza, nuestra debilidad, si eso lo hablamos con el Señor. Eso lo hablamos con el Señor. Pero cuando hablen de solteros, ustedes no son solteros, los separados. Todos los separados no son solteros. ¿Estamos? Por favor. Por favor. No quiero que en ninguna reunión usted dé mal testimonio. Por más de que no lleve el anillo, lo lleva en el corazón. Y delante de Dios está ya comprometido. Sigamos. Entre las obras de la ley, se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. ¿Su merced alguna vez cogió esos periódicos donde había entretenimiento y decía: busque las 10 diferencias? Y usted miraba, los dibujos son iguales, casi. Pero hay unas diferencias, y usted encontraba 7 rápido, 8, 9, pero había una que no encontraba. Y eso es lo que pasa en la diferencia entre las obras de la ley y la ley. Porque si venimos a decir que ya no estamos bajo la ley, ustedes saben que estamos con la ley del Señor en el corazón. No adulterarás, no fornicarás, no robarás, no matarás. Tiene que estar en su corazón. ¿Estamos? Y es que hay veces me dan ganas de desaparecerlo, no lo puede hacer. Pero es que usted supiera cómo es. Órele al Señor. Órele al Señor. Porque esos instintos están en nosotros. Acabamos de ver que el Señor durante ese tiempo les dio la circuncisión de Abraham a Moisés. Ahora de Moisés hasta el Señor les dio un entrenamiento, sacrificios, holocaustos, y el Señor dice: mire, yo estoy cansado de que ustedes vengan a hacer eso sin entender qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Entiéndanlo, por favor. Sigamos acá. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, está hablando Pablo a los judíos. Pablo está diciendo a los judíos: mientras nosotros anduvimos en la ley, éramos niños. Mire, es increíble el problema que tiene el hombre en el corazón, que si el Señor nos dice que tenemos libertad, usted no entiende lo que es eso. Le gusta más el yugo. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta más que lo regañen? Es que si a mí me mandan, quítese de esa mentalidad. Aprenda a vivir para el Señor. Si a mí me dan órdenes, yo lo hago. Y es que nos gusta el yugo, nos encanta, yo no sé por qué. A usted nadie lo obliga a venir a la iglesia, ¿cierto que no? ¿Alguno vino obligado? 1, 2, 3, no, ninguno. Ninguno vino obligado. Ahora usted se va a enseñar a usted mismo que tiene que ser puntual y cumplido. Que usted ya no puede andar como andaba antes, ¿cierto? Que si usted tiene libertad, porque el Señor dio libertad, aquí no somos de los Emiratos Árabes que las mujeres están tapadas y no podemos hablar. No, si usted habla con una hermana, es su hermana. Y como es su hermana, ¿qué debe hacer? Respetarla. Y coja esos ojitos tan traviesos que tienen, manejados por esa codicia, y respete.
porque libertad tienes en el Señor, pero no para usarla como motivo para la carnalidad. Pablo, cuando habla de la carnalidad, hay que diferenciarlo de la carne. Cuando Pablo habla de la carne, habla de la ley y las obras de la ley en la carne. Perdón, de las obras de la ley en la carne. Obras de la ley en la carne. Una obra de la ley en la carne es la circuncisión. Y hay que entender cuando Pablo habla de la carne. Vamos a otro puntico que es interesantísimo. Porque aquí algunos están siendo susurrados por el enemigo en la orejita diciéndole: tú eres descendiente de Abraham. Por ahí andan esos judaizantes diciendo eso. Si tu apellido termina en EZ, como Pérez, Flores, Martínez, tu descendencia es española. Padua perdió. No, pero en Padua sucedieron cosas impresionantes en la Reforma. Pero, no, y es que vienen con ese cuento. Si usted, su apellido es Z, y quieren estos benditos judaizantes, benditos no, quito esa palabra, judaizantes, por no ponerles otro calificativo, acoger al mismo gentil y llevarlo a esclavizarlo. Si usted es de la descendencia de Abraham, pues tiene que mirar y su línea genealógica, y ya se circuncidó, y comienzan otra vez a poner cargas a la iglesia. Nuestra descendencia es espiritual, no es física. Nuestra descendencia es espiritual. Y ya vamos a mirar eso. Dice: así también nosotros, habla Pablo a los judíos, cuando éramos niños estábamos, ¿dónde? Obedeciendo la ley, ¿cómo? Con los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Las abluciones que habla en Hebreos capítulo 6, que usted la puede leer. Pablo, no, yo digo Pablo, ¿quién me va a decir que no diga Pablo? Pablo escribe Hebreos y dice, vayan y miren, en el capítulo 5 dice: ustedes debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os enseñe estas cosas. Y quieren volver a los rudimentos, capítulo 6, versículo 1, tales como no gustes, no toques, no manejes, o en mandamientos en conformidad de hombres, dicen Colosenses, pero en Hebreos dice en doctrina de bautismos, de arrepentimiento, de esto, de lo otro. ¿Por qué quieren volver a los rudimentos? ¿Por qué quieren ir allá nuevamente? No tienen que ir allá, tienen que mirar lo que el Señor está diciendo. Y sigue diciendo el versículo 5, leo el 4 para coger la idea. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre estableció el tiempo, Dios envió a su Hijo, bendito mi Señor, nacido de mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? María, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, redimiese a los que estaban bajo ese yugo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, ¿qué significa? Padre. Padre, muy bien. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero, por medio del Señor Jesús. Antes servíamos a los ídolos, ¿no? Sigamos acá la lectura. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a lo que por naturaleza no es Dios, a los ídolos, a todo lo que el hombre se inventaba. El Señor dice que la idolatría viene del corazón resabiado del hombre. Y en Isaías dice: el hombre llega, corta un árbol, después de cortar el árbol hace una figura como él quiera, la que quiera, yo no voy a nombrar ninguna, y luego después de que hace esa figura, coge el resto de la leña, la quema y pone a hacer la sopita y se la come. La pregunta es: ¿por qué divide esto así? Porque esta que quema no la ve igual que esta, pero si son el mismo palo, es el mismo yeso que nosotros íbamos y mirábamos, que todo el mundo lo tocaba y ya estaba lleno de grasa y hasta percudido, pero sigue siendo el mismo yeso. Los ídolos no son nada, no le tengan miedo a eso. Hay gente que le tiene, no, con él no, con él no se meta. Bobadas. El Hijo de Dios, es más, el cristiano no tiene miedo de Satanás. ¿Estamos? Es más, ¿quiénes conocen más al diablo sino los cristianos? Es que ni los mismos satanistas lo conocen. No lo conocen.
Nosotros por la luz del Espíritu lo conocemos en la Escritura y sabemos quién es, cómo se mueve ese personaje. Eso que le dibujan a usted que con cachos, cola, tridente, fuego, unos demonios que se le salen los dientes por los ojos, eso es una mentira. Eso es mentira. Hay que mirar lo que la Biblia enseña. Sigamos. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y al apóstol le molesta que pongamos cargas. Las únicas cargas que el apóstol pone, ¿cuáles son? Las mismas que el Señor dijo. ¿Cuáles, mi hermano? El amarnos los unos a otros. Exacto, amarnos unos a otros. Esa es la única carga que debemos llevar. Ame a su hermano, ame a su hermana, cuídelo, ayúdelo. Esa es la carga de la iglesia. No hay otra. ¿Por qué queremos poner yugos? Yo he escuchado en congregaciones. A ver, yo he conocido hermanos que llevan 10, 12, 15, 18, 20, 35 años y no se han bautizado y están en la iglesia. Y viene el predicador y les dice, si usted no se bautiza, usted no puede ser salvo. Hay otros que vienen y le dicen, ¿ustedes están casados? No. Si no se casan, no pueden tomar la cena. Así es que van y se bautizan, poniendo cargas. Y ya lo hemos dicho, que el pastor a nadie casa. Y el pastor a nadie separa. Lo que se hace en las congregaciones es una celebración y una ceremonia, pero eso a nadie casa. ¿Estamos? Sí, toca bajarnos del curubito donde nos subieron. Eso es catolicismo. Eso es catolicismo. Hermano, es que yo llevo 30 años con esta mujer, pero ella no es mi esposa, no nos hemos casado. ¿Y entonces? Es su esposa. Yo no he visto en la Biblia en Paraíso que hubiera llegado un sacerdote, un pastor y le hubiera dicho a Aníbal, los declaro marido y mujer. Jamás. Si voy al tabernáculo, jamás veo un sacerdote auspiciando matrimonios. Sí veo a mi Señor que lo invitan a unas bodas y va con los discípulos. Ustedes saben cuánto duran las bodas, ¿no? 7 días. Y en esas bodas se acaba el vino. Y ustedes se saben el resto de la historia. En la cultura judía, obvio que estamos en nuestra cultura ya romana, pero en la cultura judía, cuando se iba a casar una pareja, el muchacho o la muchacha tenían que ir a hablar con los padres. Y es que eso es así. Eso es así. No es el desorden que nosotros tenemos, que mi hija se puso brava y fue y se volvió loca por allá y entonces ya llegó con los 5 chinos detrás. No, eso no es así. Sino que las familias, si mi hija se quiere casar con ese muchacho, entonces vamos a hablar con los padres. Entre padres llegaba esa comprensión para que hubiese el matrimonio. Después fue que nos inventaron todo eso, que echémosle la bendición y una cantidad de cosas, que eso no es del Señor. Eso no es del Señor. Si quiere más asesoría, ya habíamos hablado del matrimonio acá. ¿Qué es catolicismo? Sí, señor. Sí, es parte de una tradición mezclada con Constantino, que fue el que trajo una variedad de... Constantino es el Nicea. Sí, señor, sí, el mismo. Vamos a mirar un momentico Génesis capítulo 3, versículo 15. Quiero hablarles algo. Ustedes no descienden de Abraham por línea genealógica. Ustedes descienden de Abraham por descendencia espiritual por medio de la fe. El Señor Jesús desciende de Eva por descendencia espiritual por la promesa. Pero Eva se murió. ¿Estamos? Cuando se le da la promesa a Abraham que va a tener un hijo que va a salvar la humanidad, es una descendencia espiritual, porque Isaac a nadie salvó. Mire lo que dice Génesis 3:15, un hermano que lo lea. Entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Está herida en la cabeza y tú le... Esa versión está muy rara. ¿Está herida? Por favor, mira lo que está leyendo. Vuelve nuevamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herida en la cabeza
esta te herirá en la cabeza. y tú herirás en la cabeza. Me hace un favor y se aprende ese versículo para el próximo domingo me lo va a recitar. No, yo sé que da miedo leer. Pero el Señor dice, y pondré enemistad entre una simiente. ¿Qué es lo que dice? Y la simiente. Entre simiente y simiente. O sea que hay dos simientes. Simiente de semilla, ¿no? No de simiente, como si fuera a mentir. Simiente de semilla. Pondré enemistad entre las dos simientes. Hay una simiente espiritual y hay una simiente física. Hay una simiente espiritual, hay una simiente física. Para que me lo entiendan. Hay una simiente de Dios y hay una simiente del diablo. Y ahorita Pablo va a entrar ahí a hablar de esas simientes. Va a hablar de dos hijos, de Isaac y de Ismael. Va a hablar de dos mujeres, de Sara y Agar. Sigamos acá la lectura. Quiero que pongan bien cuidado. La simiente es una descendencia espiritual. Abraham va a tener un hijo. ¿Recuerdan que en la clase pasada lo vimos? Él va con Sara y hace las cosas por su voluntad. Y el Señor dice, así no es. Escúchelo. Él va y hace las cosas por su voluntad. Ese es el hijo hecho en sus emociones, en su carne. El Señor dice, este hijo no es. Y Abraham le pregunta, ¿cómo, Señor? Espere. Yo soy el que voy a hacer nacer un hijo en el vientre de esta mujer que ya pasó su ciclo. No es que fuera estéril, porque ya pasó la menopausia y todas esas cosas. Ya le pasaron los calores a Eva. Sí, es importante entenderlo. Ella ya está viejita y el Señor dice, es por la promesa que yo doy, no es por lo que usted haga, es por lo que yo voy a hacer, Abraham. Y ahí es donde viene esta gran diferencia que Pablo le va a decir a los judaizantes y a la iglesia. Hay dos hijos, el de la promesa y el hijo de la carne. El de la promesa es por la fe, el de la carne viene a representar la ley. Y ahí es donde Pablo los golpea a ellos. Solo el nacido de Dios, y esto viene para nosotros, es verdaderamente hijo de Dios. Y quiero que abran sus Biblias en Juan. Juan creo que es 1:12. Discúlpenme que es que no tengo los textos aquí, trato de recordarlos. ¿Qué dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Un poquito más duro para que todos se escuchen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El siguiente versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Solo los que el Señor engendra son hijos de Él. Abraham no puede engendrar si el Señor no da la orden. ¿Estamos? Está el hijo de la carne que lo hace por voluntad y está el hijo de la promesa que es por la fe. Y ahí viene la gran diferencia de lo que Pablo va a estar hablando. El que es nacido por la voluntad del hombre se llama carne. Y a ese que se llama carne lo denominan ley, nacido bajo la ley. Y aquí viene el que viene por el Espíritu, que es Isaac. Todos los que hemos recibido al Señor, escúchenme algo, hemos recibido el Espíritu de Dios. Por eso decimos, acabamos de leerlo, Abba, Padre. Creo que lo cantamos hoy. ¿Sí? Fue hace 8 días. Pero bueno, aquí lo cantamos. Si tú no tienes el Espíritu del Señor en tu vida, tengo que comunicarte que tú no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, no eres salvo. Preocúpate por eso, preocúpate. Esto no es un juego. Necesitas al Espíritu del Señor para ser salvo. ¿Que te gusta tender tapete para orar? Oras. Estoy hablando de las religiones. ¿Que te gusta arrodillarte frente a un ídolo? Hazlo. Pero solo los nacidos de Dios, los que tienen el sello del Espíritu Santo, son hijos de Él. Una evidencia de que usted es hijo de Él. Cuando usted comete un pecado, ¿se siente chévere o mal? Mal. Se siente uno mal. Se avergüenza de lo que hace uno. Sigamos acá leyendo. Todavía tenemos tiempo. Pablo aquí
en esta exhortación les dice, miren muchachos, ustedes corren peligro al permitir el camino de la esclavitud. El camino de la esclavitud es, ¿hicieron su devocional? Hay gente que hace el devocional. ¿Saben qué es el devocional? El devocional es levantarse en la mañana, leer la Biblia, un versículo de la Escritura, meditar en él, orar y salir. La persona que lo hace de corazón todo el día se la pasa meditando en eso. Y se cumple en él, y meditarás en este libro de la ley día y noche. Pero está el que es el legalista. Él va, lee el versículo, ora, porque tiene que cumplir con algo. Yo tengo que salir consagrado porque yo no sé qué me espera en la calle. No, él no se está acercando para hablar con papá. Él solo tiene un ritualismo. Voy a orar antes de salir. No, es que cuando usted sale, el Señor le dice, bueno, vaya tranquilo, hoy le va a ir bien. No, el Señor camina con usted, lo acompaña a subirse al bus, a bajarse, cuando está en cualquier sitio que usted frecuenta a diario, sea su trabajo, universidad, lo que sea, el taller, el auto, el negocio. El Señor está con usted. Entonces es quitarnos ese ritualismo. No, es comunión con Dios, es comunión con Dios, es comunión con Dios. Y ahí es donde usted comienza a saber, entender qué es esa relación verdadera con Él, y eso es obrado también por el Espíritu del Señor. Y les dice, mire, ustedes corren peligro al comenzar a esclavizarse. Esto no es madurez. Gran parte de la iglesia está regresando al judaísmo cristiano. Cuando escuche, yo soy judío cristiano, huya. Húyeme. Húyeme que te va a sermonear, dijo Vicosi. Huya de eso. Cuando escuche un movimiento mesiánico, huya. Eso es o el sionismo cristiano. Todo lo que esté revolviendo, a ver, como lo decía en la clase pasada, es como un satanista cristiano. O un gay cristiano. O un violador cristiano. ¿Dónde estamos parados? Usted fue llamado a mirar a su Señor, a escuchar a su Señor. Usted que antes nadie lo miraba, que lo despreciaban como gentiles, que nada del amor esos judíos nos comunicaron del Señor. Nada. Parados allá, como lo tienen hoy en día ellos allá. Por eso es que mi ira se levanta, pero tiene que ser limpia delante del Señor. De cómo no voy a predicar la palabra cuando ellos imponen lo de ellos. Un momentico. Yo tengo que mostrar el amor de Dios. En la iglesia del Señor tenemos que aprender esto. Sí, sigamos acá para no meterme tanto en mis pensamientos. El Señor dijo, cuando veáis la higuera reverdecer, hermanos, ojo con esta alerta, cuando veáis la higuera reverdecer, el Hijo del Hombre aparecerá. ¿Y qué estamos viendo? Esa higuera reverdecer. Usted ve judaísmo por todo lado. Cristianos abandonando la fe, abandonando a su Señor por seguir tradiciones de hombres. Y el Señor dijo, cuando eso esté en todo lado, y es que nos encanta, a nosotros nos encantan las otras culturas. ¿A quién no le gusta hablar con un paisa? Y a los hombres, ¿quién no le gusta hablar con una paisa? Ah, es como chévere el acento, hermano. Sí, y más un judío. Y ellos vienen con sus cuenticos. Ojo con eso. Usted ya conoció, no un judío, yo tengo que quitarme esa palabra de la boca porque mi Señor no era un judío. Es un hombre israelita que nació en Israel, pero que no pertenecía a ninguna religión. ¿Estamos? Él no fue rabino ni de Gilel, ni de Gamaliel, ni de ninguna de esas escuelas. El Señor a ninguna de esas escuelas aprobó. Él nació como un israelita, creció escuchando las enseñanzas, pero a la vez corrigiendo todo eso. El Señor Jesús no era cristiano. ¿Me oyeron? Porque algunos creen que el Señor Jesús es cristiano. Él es un hombre israelita. Es que cuando decimos judío, yo ya lo estoy metiendo en una religión. Y él no es judío. ¿Me están entendiendo? La palabra judío es una religión. Y el Señor no tenía ninguna religión. Él vino solo a servir al Padre en obediencia a la ley del Señor. Sino que cuando denominemos la palabra judío, no me lo mire como religioso, sino como para identificar lo que es de allá. Amén.
Un gentilicio, gracias, mi hermano. Que nació en Judea. Amén, por ese lado sí. Es que los judaizantes vienen y me dicen que el Señor era judío, pero de religión. Y él nunca fue un hombre religioso. Sigamos. Mira lo que dice aquí. En el versículo 9, me devuelvo un momentico, en la mitad del versículo dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Las primeras obras que les estaba hablando. La decadencia de una vida religiosa. Óigame, cuando usted está mal con Dios, usted trata de imponerse reglas. La decadencia de una vida religiosa trata de imponer observancias de ceremonias y rituales para hacer una vida más celosa y espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces la gente cree que comunión con Dios es estar en la iglesia. Estar en la iglesia es una bendición, ¿o no? Compartir con los hermanos. Pero hay algunos que vienen a la iglesia, pero no comparten con los hermanos. ¿Sí me estoy...? La diferencia en las cosas. La diferencia, usted viene a este lugar porque usted ama a su hermano, quiere compartir con él, compartir la palabra del Señor. Usted va a su casa, les dice a los demás: ay, vengo aprendiendo del Señor Jesús, Él es tan hermoso, ha cambiado mi vida. ¿Cómo me la ha cambiado? No muestre cuestiones externas. Me está enseñando a amar, me está enseñando a mirar las cosas de una manera diferente. Me ha dicho que Él es mi consejero, que cuando esté triste hable con Él, que a todo momento puedo tener un diálogo con Él, que Él me habla a través de la escritura. Esa es una persona en comunión. Esa es una persona en comunión. La escritura comienza a crear en su vida un respeto, que cuando hablan de la palabra usted ya sabe que es papá quien está hablando. Pero eso es una parte espiritual efectiva, obrada por el Espíritu del Señor. Pero hay otros que toman el... hoy tengo que ir a la iglesia, vamos para la iglesia. Eso es un asunto diferente. ¿Me están entendiendo? Como el devocional. Lo hago por obligación, lo hago para salvarme. Una vez alguien decía: si Dios envía a un ángel del cielo diciendo: fue abolido el infierno, por toda la tierra viene el ángel y dice: muchachos, fue abolido el infierno, fue abolido el infierno. Las iglesias, la mayoría, se desocupan, porque son muy pocos los que aman al Señor. Y el mandamiento dice: recuerda de dónde te ha sacado el Señor y ámalo. El mandamiento es: ama al Señor tu Dios. El mandamiento no dice: teme al infierno. Eso no está en los 10 mandamientos. Y nosotros debemos aprender a conocer al Señor. Ojo con las reglas. Obvio, sea regla para su propia vida, pero no le ponga reglas a los demás. Debemos ser estrictos con nosotros mismos. Si usted no lee la escritura, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a crear un hábito, pero ya después ese hábito se convertirá en una realidad en su vida y ya usted no podrá vivir sin eso. ¿Sabe por qué muchos predicadores se mueren cuando les quitan el ministerio? Porque ellos viven en función de un trabajo, no del Señor. Cuando entra la depresión a la vida de cualquier creyente, ¿de qué echa mano usted? ¿De qué? Allá cometemos nuestros errores y nos sentamos en el piso, en la cama, en el andén, sofá, donde quiera, y comienza a llorar y le dice: Señor, ayúdame, ayúdame. Eso es como el hijo que dice: ay, si mi mami y mi papi se mueren, yo no sé qué va a hacer en la vida. Dice la escritura: aunque tu madre que te da luz te dejare, con todo yo te recogeré. El versículo dice así: ¿desamparará la mujer al hijo que dio a luz? Aunque ella lo desampare, yo a ustedes nunca los dejaré. Jamás. Dios es verdadero, Él no miente. Si Él te promete algo, si Él te lo promete, te lo dará. No hay nadie en este planeta ni fuera del planeta que contrarie la voluntad de Él. A sus hijos los deja caminar dentro de su finca, que hay veces queremos saltar la barda, saltar la cerca y decir: venga para acá. Pero todo lo que el Señor te ha prometido, Él te lo dará, porque Él no miente.
ni es hijo de hombre, como dice la Escritura. Sigamos del versículo 12 al 20. Pablo aquí les va a decir, les he hablado tantas cosas, pero ya se las resumo en dos. Verso 10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol ahí? No es que ustedes no puedan guardar algo, es que ustedes se metieron en el religiosismo. Para nosotros, guardar el día de reposo, ¿qué es? Amén. Obediencia. Amén. Descanso en el Señor. Amén. ¿Qué más? Perfeccionar y recapacitar. Amén. ¿Qué más es el día de reposo para nosotros? Prepararnos para la eternidad santa. Amén. Pero ¿qué problema sería si viniéramos y dijéramos, pero hoy guardamos el día de reposo, pero no puede dar más de 5,000 pasos? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Ustedes guardan los días de luna nueva, no hay problema, pero es que ustedes se meten en el religiosismo. Llega el día de reposo y se meten en el religiosismo. Guarden el día de reposo. Es más, se quieren circuncidar, vayan y háganlo. Pero eso no los va a hacer más santos. Eso no los va a hacer más santos. Como la persona que cree que cuando ayuna, ¿cuántos aquí han ayunado? Cuando uno ayuna, bien lo dijo el pastor John Piper, hombre excelente, el ayuno es hambre por Dios. No como alimento físico para llenarme del alimento espiritual. El ayuno es hambre por Dios. Pero algunos creen que al ayunar se vuelven más santos. Y no es así. Cuando usted está ayunando, si usted ayuna el primer día, bueno, solo voy a hablar de un día, no voy a hablar de más días. Usted ve la lucha en la que se enfrenta. Propóngase hoy desde las 6 de la tarde y dice: mañana, hasta mañana a las 6 de la tarde voy a comer alimento. Y se arrodilla hoy a las 6 de la tarde, no lo estoy mandando, solo le estoy poniendo un ejemplo. Y ahora: Señor, te entrego este ayuno, y comienza a las 7 de la tarde, las 8 de la noche, las 9, y comienza su lucha. A las 6 de la mañana se levanta. Usted, sin darse cuenta, comienzan unas reacciones en su cuerpo. Las reacciones diarias que no se da cuenta usted. Como cuando llega la hora del almuerzo y no ha almorzado y comienza a ponerse de mal genio. Ojalá que llegue la comidita, usted esté en ayuno y llegue el olor a comida. Yo tenía una hermana que la quiero mucho, muy allegada, y ella se iba al ayuno, ella no desayunaba, pero tan pronto llegaba a la casa hacía café, comía con pan, hacía caldo, y yo le decía: pero ¿cuál fue el ayuno? Usted no se meta queso en mi vida. Sí, pero pregunta uno, ¿no? Y ahí es donde entra, porque el ayuno es para que usted mismo se dé cuenta quién es usted y dónde está parado, para que sus emociones se alboroten. Es importante entender esto. Me fui por el lado del ayuno. Sigamos acá. No, es que les estaba hablando sobre los días de fiesta que hay veces nosotros terminamos guardando cosas que no son. Lo que les he dicho de la Navidad es bonita. Para algunos no. Para un cantante del mundo y el que inventó la Navidad no estaba en nada para él. Pero la Navidad es bonita. Me recuerda al nacimiento, ¿no? Es bonito. Para mí lo feo de la Navidad es su Papá Noel. Me molesta cuando en la casa de un creyente hay Papá Noel, o tan lindo que se le ve el arbolito. ¿Por qué el arbolito? ¿Sí me entiende? Tratamos de cumplir, tratamos de regocijarnos en una fiesta, pero con la misma ceremonia de todo el mundo. Yo no estoy en contra de la Navidad, yo no estoy en contra de esas cosas. Estoy en contra de las personas que cuando tienen los niños chiquitos celebran Navidad, y ya cuando se crecen y se van y quedaron viejos y solos, entonces ahí se para en la iglesia y dice: eso es del diablo. Claro, como ya no tienen chinos chiquitos. No, nosotros no debemos ser así, debemos aprender. Y nosotros muchas veces, y aquí es donde muchos se confunden: vea que no hay que guardar el día de reposo. ¿Quién le dijo que no? Si eso está en los 10 mandamientos. Eso está en los mandamientos. El problema es que usted guarde el día de reposo con ritualismo. Ahí sí tenemos un problema. ¿Estamos?
Espero haberme comunicado con ustedes. Pablo dice: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues la satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado los ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues enemigo de ustedes por decirles la verdad? Esta gente que viene a engañarlos, que viene a ponerles leyes, que viene a ponerles mandamientos, que quiere esclavizarlo, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celos por ellos. Y bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué tremendo esto, qué tremendo. Usted tiene el Espíritu del Señor en su vida. Más bien, el Espíritu del Señor entró en usted, pero su merced tiene que trabajar en el crecimiento y en la formación. El Espíritu del Señor lo ayuda en eso. No seamos perezosos en indagar en la palabra. Cuando lea la Escritura, léala con amor. Comience a entrar en los evangelios con el Señor. Corra con el Señor cuando van a matar los niños. Vaya con el Señor al desierto, ahí en la Escritura. Por eso es que no memorizamos la palabra. Cuando el Señor entra al desierto, miremoslo a Él, caminemos con Él por el desierto, veamos al enemigo tentarlo. Pero mírelo, entre a la Escritura y verá que usted se enamorará de la Escritura, amará a su Señor por lo que ha sucedido. Pero entre allá, póngale atención, póngale cuidado. ¿Usted sabe lo bonito que es estar hablando con alguien y esa persona comienza a hacer sus quehaceres? Eso es una falta de respeto en la comunicación. Claro. No es que yo le estoy poniendo cuidado, hágale. Así no es, así no es. La iglesia tiene que ser una iglesia madura. ¿Cómo nos encanta que nos pongan cuidado, cierto? ¿Sí nos gusta o no? ¿O a usted le gusta eso? ¿Qué le digo? Hermano James, buenos días, ¿cómo está, hermano? No, nos gusta que nos pongan cuidado. En el segundo viaje misionero de Pablo, eso lo encuentran en Hechos, él y Silas se vieron obligados a detenerse en Galacia por una enfermedad que tenía Pablo, una enfermedad corporal. Algunos sugieren que fue una infección en los ojos. Por eso él está diciendo que había una epidemia ahí en esa zona y dice: ustedes si hubieran podido, se hubieran arrancado los ojos y me lo hubieran dado. Pablo en el versículo 19 y 20 le hace una pausa en su discusión y les dice: mire, les ruego que no abandonen el evangelio. Yo les he predicado la verdad. Y no hay cosa más dura que trabajar en el corazón de una persona y venga alguien y lo dañe. ¿No es así? Eso es doloroso. Ya como mal les expongo a ustedes. Ya les dije la verdad. Y es lo que Pablo les está diciendo en el versículo 19 y 20. Parece ser que me toca detenerme aquí. Gálatas, a pesar de ser un libro tan cortico, pero debido a nuestra... No es culpa de ustedes, es culpa de los expositores de la Biblia. Debido a nuestra negligencia, nunca le enseñamos a la iglesia estos principios. Por eso a veces toca detenernos tanto. Porque bueno fuera poder avanzar rápido. En la próxima clase vamos a hablar sobre las alegorías de las mujeres, las alegorías de los hijos, las alegorías de la ley y la gracia. Que la gracia es un regalo que no merecemos. Ustedes son salvos porque Dios así lo quiso. ¿Me oyeron? Ustedes no van a ser salvos. Ustedes son salvos porque Dios así lo quiso. Él ha hecho morar su espíritu en ustedes. Ustedes tienen el espíritu del Señor. Por eso al leer la Biblia la entienden. Por eso el Señor dice: quiero que escuchen mi consejo todos los días. Quiero tener comunión contigo. Quiero que me conozcas.
Quiero que camines conmigo. Esas cosas que antes hiciste mal, puedes volverlas a repetir, pero si me escuchas, no volverás a repetirlas. Ahí está. ¿Quién le dijo a usted que lo malo que hizo en el pasado no lo puede volver a hacer en el presente? ¿Quién? Pero el Señor le dice, si usted me escucha, mi espíritu lo ayudará. Mi espíritu lo purificará. Eso es lo que conocemos como el camino de santificación. Mire, el apóstol dice que cuando los hombres guardan los días, los meses, los años, que hacen muchos ayunos. Vamos a Colosenses. Voy a terminar aquí, dejo la alegoría para la próxima clase. Capítulo 2. Verso 20. El Señor no quiere hermanos mayores en su casa, aunque los va a tener ahí. ¿Saben cuál es el hermano mayor, no? Hay una parábola del hijo pródigo y él queda el mayor y el menor se va. Y el menor comenzó, ay, pero qué, Señor, mire, este hizo y deshizo, y su merced antes. Y luego le dice, yo no he podido hacer una fiestica, ni me he podido comer un becerrito con mis amigos. ¿Y qué le dice el Señor? Todo lo has tenido, tú no has querido. Pero vamos aquí a esto. Si habéis muerto con Cristo, esa fue la experiencia que su merced vivió cuando recibió al Señor en su corazón y comenzó a caminar con Él. Luego, en una evidencia externa para que usted no se le olvidara, bajó a unas aguas. ¿Estamos? Vuelvo otra vez. Cuando entregamos la vida al Señor, cuando reconocemos nuestro pecado y suplicamos al Señor que nos ayude y oramos al Padre que por favor nos acepte, que nos lleve a la comunión en la obra del Señor Jesús, su Espíritu viene a nosotros. En ese momento no nos dimos cuenta, pero morimos. Al pasar el tiempo, al caminar en la iglesia, el Señor dice, necesito que te acuerdes de esto que sucedió. Vamos a bautizarnos en agua. Y cuando nos sumergen en el agua, es lo que está hablando aquí Pablo. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a las cosas del mundo. ¿Qué son las cosas del mundo? Yo quiero que entendamos la palabra rudimento. Son esas cosas que usted creía que con eso agradaba a Dios. Esas cosas con las cuales usted creía que agradaba a Dios. Acá sigue diciendo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis al precepto? Si ahí se lo va a explicar. Tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a la ley de las obras, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. En esta iglesia sí que ayunan, ahí ayunan todos los días. Tienen reputación de culto voluntario. En humildad y en duro trato del cuerpo. Y aquí viene para usted y para mí. ¿Qué hace usted cuando su carne se le alborota? No, yo gracias al Señor yo ya no volví a fiestas. Yo gracias al Señor ya XY cosa, no sé ni qué decirles. De acuerdo a lo que usted tenga en el corazón. Pero cuando le vienen esas pasiones, esas a las cuales usted entregó su corazón, yo no sé qué le apasionará a usted. Solo usted sabe qué es lo que lo mueve. Y usted sabe qué es lo que lo mueve porque el Señor le dejó la alarma, que es cuando su corazón coge tum, 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 y el sistema nervioso se altera y la sangre comienza a fluir más rápido. Se disparó la alarma. Ahí en eso. ¿Cómo batalla usted contra eso? Y es lo que Pablo está diciendo acá. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El único que nos ayuda a batallar contra nuestra carne, ¿quién es? El Espíritu del Señor. Pero tengo que ser muy sincero con Él. Sincero.
Y usted sabe lo que nos cuesta la sinceridad. Muchísimo. Para eso tengo que ir a la Escritura. Porque caminando por la Escritura, yo que soy bien codicioso, que me gusta ir por allá a frecuentar sitios donde hay mujeres, es un ejemplo, que me encantan los sitios donde hay mujeres, entonces voy y miro en la Escritura y veo a Sansón allá. Para eso está escrito, para enseñarme que mi hermano caminó por allá. Sansón, ¿qué pasó? No, sálgase de ahí, hay una Dalila que lo va a atrapar. Sansón me va a aconsejar. Si estoy acostumbrado a usurpar cosas, la Biblia me va a enseñar. Si estoy acostumbrado a desobedecer, la Biblia me va a enseñar. Hay veces me detengo a contemplar un poco de cosas y viene Eva y me dice, hey, no mire mucho para allá, que por estar yo mirando allá, fue que nos caímos. Importantísimo. Coré con su rebeldía. La Biblia está puesta para que yo aprenda, para que vea. Los miércoles estamos estudiando el libro de Reyes. Y el último rey que vimos fue el rey Usías. Y como siendo un hombre ejemplar, se llenó el corazón de orgullo, iba a ofrecer un incienso donde no debía y le brotó lepra en la frente. ¿Y por qué lepra en la frente? Porque todos los sacerdotes tenían que llevar en la frente santidad a Jehová. Así que cuando le brotó la lepra al rey en el lugar santo, ellos le dijeron, sálgase porque se puede morir. Por eso lo sacaron rápido. Pero fue una enseñanza para los sacerdotes de que cuando fueran a hacer algo, ¿qué? Santidad a Jehová. La Biblia está puesta para enseñarnos. En la Biblia hay mujeres buenas. Dígame una. ¿Quién más? Mariana, Mala. Dígame una mala. Hombre malo. Un hombre malo. ¿Quién más? Judas, Jeroboam. Ahí tiene ejemplos. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Con cuál se identifica? ¿Qué decía un hermano? No, yo me identifico con David porque quiero morir a mis 90 años con que una quinceañera me esté arrunchando haciendo la cucharita. Eso dijo. Bueno, hermano, esperemos a ver qué pasa en el transcurso. No es bueno porque eso me hace entender de que la persona está hablando de algo de la Escritura. No tenemos que ser psicorrígidos y tenemos que salir de cierta hipocresía en la que caminamos. Mira, a mí cómo me molesta que el Señor dice, ¿quieren escuchar merengue? Bueno, Señor, coloque merengue. Y nos pone merengue y todos haciendo mala cara. Nadie quiere bailar, es merengue. Y luego dicen, bueno, no quieren merengue, les voy a poner música romántica para que lloren. Y también se ponen bravos. Eso lo dice la Biblia. Si el Señor le da algo a usted, no está contento. Y si le da otra cosa, no está. ¿Cómo lo tienen contento? Dígame. ¿Cómo lo tienen contento? Aprenda a disfrutar la vida que tiene, porque la vida es una sola, en el Señor. No se amargue. El mandamiento del Señor es: ámelo a Él y ame a su hermano. Haga las cosas con rectitud, mirando la Escritura, no la rectitud manufacturada de su mente, porque Abraham pensó que haciendo a Ismael era que conseguía la bendición. Se equivocó. Es escuchando al Señor y esperando la promesa. No es en la agilidad de sus negocios, no es en la destreza de su mente. Usted no es nadie, yo tampoco, pero el Señor sí es el verdadero yo soy, y lo que Él habla debemos de escucharlo. Amén. Cierren sus ojitos.